ahí hay mapas visuales, hay Ladbooks, bueno, hay muchas maneras de trabajarlo con los niños y bueno, lo he visto desde la experiencia en aula, los resultados que está a trabajar a través de las inteligencias. Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí damos inicio a la grabación. Dimos unos momentos para que Luciana y Aleida, ¿cómo prefieres que te llamen? ¿Aleida o Yelitza? No, Yelitza, Yelitza, ese es mi nombre artístico. Ok, Yelitza, perfecto. Bueno, estamos dando inicio a este interesante conversatorio sobre el tema de inteligencias múltiples. En esta ocasión tenemos dos invitadas de Venezuela y Luciana Rinaudo de Argentina. Amplia experiencia en el tema que vamos a tocar hoy desde su experiencia docente. Entonces, Relapro, en donde nos compartimos un delicioso café colombiano con nuestras invitadas. Y lo hemos venido haciendo durante varios episodios desde el año pasado. Hemos aprovechado este tiempo de pandemia y se nos quedó la costumbre de reunirnos a la hora del tinto a tocar un tema interesante. Relapro es la red latinoamericana de profesionales de orientación. Relapro les enviamos un saludo a todos los miembros de la red y de todas las redes amigas, redes de orientadores en Venezuela, redes de orientadores en Argentina, en Lápora, Aidoel, bueno, hay muchísimas redes. Y le agradecemos la cortesía al SINAPRO, Sindicato Nacional de Profesionales de Orientación, que nos permite este link invitado por Zoom. Vamos a tener más o menos una hora en este conversatorio y vamos a estar hablando, como les decía, de orientación e inteligencias múltiples con Luciana Rinaudo y con Yelitza Ríos. Esto dentro del marco de otros conversatorios que hemos venido haciendo, como el de los roles profesionales requeridos en la orientación para el siglo XXI. Entonces pensamos que este rol del promotor de la orientación educativa como agencia busca talentos, es ese rol de lo pedagógico, rol de lo educativo. Luego vamos a tener un conversatorio también al que les vamos a invitar el próximo miércoles 31 de marzo, con Diana Marcela Méndez de Colombia, Paola Macías de México, Silvia Inés Carmona de Argentina, porque les vamos a estar hablando de orientación vocacional y socioocupacional. En abril 26 al 28, que celebramos la Semana Latinoamericana de la Orientación, pues vamos a tener una discusión súper importante, una discusión epistemológica acerca de si la orientación se construye como disciplina, como multidisciplina, como interdisciplina, como transdisciplina o como supradisciplina. Y en esos son temas que tocamos aquí alrededor de este tema tan interesante, las inteligencias múltiples. Para eso hemos invitado a este par de orientadoras que quieren compartirnos un poco su experiencia. Empecemos con Yelitza. Cuéntanos, Yelitza, de manera resumida, tu experiencia en orientación y cómo llegas al tema de las inteligencias múltiples. Bueno, tengo la gran ventaja de poder fusionar el desempeño dentro de la educación especial, que hasta hace muy poco fue concebida como una educación especial, pero era excluyente. Es decir, los niños que presentaban alguna condición no tenían acceso al aula regular y eso ocasionaba que los niños entonces estuviesen excluidos. Y bueno, el interesante mundo y maravilloso mundo de la orientación, bueno, que llegó también a mi vida. Y bueno, he formado una amalgama y bueno, por supuesto pendiente de que lo que otros países hacen hacia la orientación educativa. ¿Qué me ha permitido a mí el incluir las inteligencias múltiples como eje transversal en las planificaciones? De hecho, y bueno, con mucho gusto te compartí un formato de planificación con el que se trabaja en la institución educativa en la que yo me desempeño en este rol. ¿Qué nos ha permitido? Vamos a ir un momentico, vamos a ir por parte, Yelitza. Apenas, bueno, nos queda como resumen un poco que tu interés de llegar a ese tema de las inteligencias múltiples es a partir del tema de la inclusión. Yo creo que eso es una breve súper interesante. Exactamente. Y bueno, ya hemos tenido un conversatorio previo con Yelitza el año pasado, donde ya habla también un poco del enfoque que yo uso como profesional en este campo. Aquí en el fondo ven ustedes una aproximación un poco diferente de lo que habíamos entendido como inteligencia, ¿no? Originalmente hablaba de las inteligencias lógico-matemáticas y aquí hablamos de las inteligencias
múltiples desde el punto de vista de la inteligencia emocional, la intrapersonal y lo interpersonal, que creo que es la aproximación que tiene Luciana. Cuando te hablamos de las inteligencias emocionales, pues creo que ahí tocamos tu fibra, ¿no, Luciana? Sí. Sí. Sí, la verdad que sí, es así, Amílcar, porque bueno, ya nos conocemos de antes. Y también me parece interesante esto que compartía Yelitza de esta preocupación por la inclusión, ¿no? Creo que a la luz de la teoría de las inteligencias múltiples es que podemos pensar en una escuela que sea flexible, que sea abierta, que brinde opciones, que permita realmente desarrollar los diferentes intereses, fortalecer habilidades, y en este trabajo ir como promoviendo el autoconocimiento, ¿no? O sea, lo cual el autoconocimiento tiene mucho que ver con esto de la inteligencia intra e interpersonal que dan lugar a la inteligencia emocional. Entonces creo que realmente poder trabajar desde las escuelas como, bueno, como cuenta nuestra colega y también por lo que hemos visto de lo que ella nos ha ido acercando, realmente permite que todos encuentren un lugar en la escuela y que todos puedan ir trabajando y desarrollando a su propio ritmo, a su propia manera, desde sus intereses, esta construcción de aprendizajes. Por eso creo que es tan rico esto de poder pensar la orientación a la luz de esta teoría. Bien. Y ustedes Qué ven bien. como epígrafe la orientación educativa como agencia busca talento. Esto lo vamos a mantener como una constante en este conversatorio, porque nos han preguntado, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Es simplemente un eslogan, es una frase que aparece allí suelta. Y no, definitivamente no es algo accidental, venimos trabajando bajo esa línea de que sabemos que en muchos de nuestros países el orientador está atafagado con infinidad de funciones. Se llegó a contar en Colombia hasta 30 funciones y más de lo que los orientadores hacen. Cosas que le competen a su cargo y otras funciones que le van colgando allí los directivos, porque parece que tienen todavía la idea de que como no hacemos nada, pues pongámosle a hacer cositas por ahí, cositas y cositas, y terminamos llenándolo con una cantidad de no funciones que asfixian el cargo. Entonces, pensamos que el enfoque que pueda asumir el orientador, independientemente del país, independientemente de la cantidad de funciones, es no trabajar directamente funciones una por una, sino sobre unos roles generales. Y este rol que enmarca ese conversatorio tiene que ver con eso. La orientación educativa como agencia busca talento con el enfoque muy conocido del vaso medio lleno. O sea, nos interesa es más que todo buscar qué es lo que el estudiante hace. Aquí coloco el ejemplo de una pareja haciendo referencia a la inteligencia kinestésico-espacial o la inteligencia del movimiento, la inteligencia de la movilidad. Actualmente creo que en ningún país se califica qué buen bailarín sea un estudiante. En las pruebas del Estado, que aquí se llaman las pruebas, a ver, a nadie lo califican por tener esa inteligencia. Entonces es un enfoque que a partir de lo que viene trabajando Aleida en inclusión y lo que también ha venido trabajando Luciana, pues nos da unas luces diferentes de lo que es la inteligencia. Entonces, ¿cómo cambia el concepto de inteligencia, Aleida, desde el programa que ustedes proponen trabajar en Venezuela? Fíjate, ciertamente la inteligencia evoluciona porque de ser concebida como la medición a través de un coeficiente intelectual, con los estudios del doctor Gardner, se llega a la conclusión de que los seres humanos despliegan y tienen la posibilidad de desarrollar 8 tipos de inteligencias diferentes. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta desde la planificación vista desde los ojos de las inteligencias múltiples en ese marco? Mira, primero, una respuesta a la diversidad. Y no la diversidad entendida con niños con alguna condición, sino la diversidad inherente al ser humano, las capacidades y potencialidades que todos los seres humanos tenemos, más allá de una condición o no. ¿Ok? La siguiente propuesta es mejorar la convivencia escolar. Cuando yo mejoro, porque intercambio y pongo y despliego cada una de las habilidades que yo tengo, se crea un entorno escolar diferente. Ya no es un entorno competitivo, sino colaborativo. Entonces, eso lo permiten las inteligencias múltiples. Y por otro lado, se generan entonces nuevas experiencias de aprendizaje, nuevos momentos de aprendizaje, porque los roles del docente y del alumno cambian. El estudiante comienza a ser muchísimo más activo de su aprendizaje y sabemos, por lo que acaba de mencionar
mi colega, que aquel estudiante que emocionalmente se siente capaz de, realmente es capaz de todo. Realmente la inteligencia e interpersonal generan esos espacios para que el individuo supere, alcance, colabore. Okay. Realmente las inteligencias permiten un ambiente de aprendizaje rico, efectivo, donde se disminuyen los roces entre estudiantes y por supuesto el entorno escolar mejora. Bien, en esa parte ya nos centramos como que en el ámbito real de la escuela, ¿no? Y cuando hablamos de escuela, pues hablamos desde la educación preescolar hasta inclusive la universidad, pero quedémonos ahí en esa parte de la educación donde los niveles de educación donde los orientadores prevalecen, donde su trabajo prevalece. Entonces, Luciana sé que trabaja con orientadores y unas propuestas para decir, bueno, orientadores y padres de familia. Un padre de familia te dice, pues mira, a mi hijo, bueno, recuerdo el caso de una psicóloga que conocimos hace poco, Ariana Ontiveros, que además de ser psicóloga es diseñadora web. La echaron de 8 colegios. La expulsaron de 8 colegios porque todo lo hacía muy rápido, porque, claro, como le quedaba tiempo, se paraba a molestar y todo esto. Y nos decía Leida, pues no necesariamente porque tenga algún problema, sino porque pronto nos falta explorar otras, lo que llamamos inteligencia. Nosotros hace unos años, en la década de los 80, veíamos un señor parado por ahí en la esquina, no decíamos, uy, qué inteligencia musical que tiene. ¿Sí? O íbamos a un concierto y no decíamos, uy, qué inteligencia kinestésico-espacial que tiene esa pareja. ¿Sí? No nos referimos de esta forma, o una pintura, o sea, oh, qué inteligencia espacial tiene esa persona. A partir de Gardner, ¿cómo cambia la visión de la psicología, de la orientación y de la educación a partir del enfoque de Gardner, Luciana? Y cómo eso beneficia a las familias, a los estudiantes y a sus familias. Creo que es un gran aporte porque pluraliza este concepto de inteligencia que, como decía Yelixa, era asociado a algo cuántico, ¿no? O sea, como con un test uno podía medir la inteligencia y estos test lo que priorizaban era lo lógico matemático y lo lingüístico. Algunas preguntas de ciencias, pero principalmente es como que se basaban en dos inteligencias, ¿no? Y él pluraliza este concepto, lo abre y empieza a mostrar, y todos empezamos a ver que la inteligencia tiene que ver con esa capacidad de resolver problemas. Y resolver problemas no solamente de la lengua o de la matemática, sino problemas de la vida, en donde se nos van presentando diferentes cosas, y cómo creo que otra riqueza que tiene esta teoría es cómo las inteligencias también se van hermanando, ¿no? O sea, pasar de este enfoque, como decía recién nuestra colega, competitivo para algo colaborativo, porque también nos vamos complementando con otros, pero a su vez las mismas inteligencias en sí, trabajándolas juntas, permiten como este equilibrio y este desarrollo diferente, ¿no? Así que creo que es un gran aporte en general para toda la comunidad, y también porque en esto que preguntabas de los papás, poder ver que mi hijo toque bien un instrumento, o que mi hijo dibuje, o que mi hijo disfrute de jugar al fútbol, o que disfrute de otras cosas distintas, eso también habla de sus habilidades, de sus inteligencias, y qué bueno es poder ayudar y colaborar en esto de fortalecer esas habilidades que uno trae, ¿no? Creo que esto les da confianza a los chicos también, y la confianza permite como crecer en la inteligencia emocional y en todas las otras inteligencias. Entonces creo que es muy importante poder trabajarlo en las instituciones educativas para que nadie se siente excluido, ¿no? Si no, pareciera que la escuela tiene un formato a donde se les da todo lo mismo, de la misma manera, se les exige en el mismo tiempo, y cuando sabemos, quienes estamos en el aula, que los chicos son diferentes, diferentes en sus ritmos, diferentes en sus costumbres, diferentes en sus intereses, en sus habilidades. Entonces, creo que poder pensar una escuela que sea flexible, que sea abierta y que brinde espacio para todos, es el gran desafío que tenemos como orientadores. Ok, dejé esta diapositiva aquí intencionalmente, porque también nos ilustra la otra cara, ¿no? No solamente la inteligencia como resolver problemas, sino lo creativo en sí mismo. O sea, no se pinta un cuadro para resolver un problema, no se danza para resolver un problema, no se compone una canción para resolver un problema, sino para expresarse de una manera diferente. Pero aquí entramos en el tema de las diferencias de los ámbitos. Una cosa es trabajar lo artístico en la casa,
libremente, sin tiempo límite, y otra cosa es trabajar en la escuela con un tiempo límite, con unas normas, con unas condiciones. Y por eso creo que Aleida nos va a contar más en detalle cómo ha avanzado Venezuela en este tema de cómo lleva al aula el tema de las inteligencias múltiples ya de una manera mucho más estructurada. Coméntanos, Yelitza. Mire, fíjate que hay un término que es importante, que es el término la planificación. Básicamente el planificar y estructurar las clases de tal manera que se haga un análisis detallado de tareas. Es decir, se distribuye en el tiempo aproximadamente unas 2 semanas, donde estés bajo un eje integrador, cualquier contenido que quieras manejar. Te puedo poner un ejemplo en castellano del verbo, por ejemplo. Entonces, se maneja la parte conceptual del verbo, pero al mismo tiempo se le dando la oportunidad al estudiante que pueda ir generando otras actividades que tienen que ver con el desarrollo de una inteligencia específica, ¿no? Te pongo el siguiente ejemplo, verbo. Bueno, puedes vestir al niño de un color determinado. Nosotros utilizamos el verde para señalar el verbo desde el primer grado hasta el 5º año. De tal manera que el niño que ve el color verde, aunque no recuerde qué es el verbo, va a asociar ese color con la función que cumple esa palabra en la oración, por ejemplo. Entonces, nos ha permitido el cartel de valores. El cartel de valores es la distribución de los números naturales. Nosotros comenzamos con los colores de la bandera, que son los mismos de Colombia. El amarillo, azul y rojo, el amarillo para las unidades. Y eso está exhibido en todos los salones. ¿Qué sucede? Que aunque el niño tenga problemas en la lógico-matemática, el que él pueda ubicar el cartel en un espacio físico, lo asocia a los colores, se usa poesía, automáticamente se ubica. Entonces, se planifican actividades para aproximadamente 2 semanas. ¿Ok? En otro momento puedo compartirte un poco la matriz que se genera desde un contenido principal y cómo se va enlazando con las diferencias de inteligencia. Eso es un poco cómo ha venido trabajando. Sí, bueno, entiendo que se aplica la enseñanza para la comprensión. De alguna manera, todos estos proyectos que buscan incrementar el desempeño de los estudiantes, pues le apuntan a la comprensión desde diferentes estrategias. Creo que esos son de los elementos. Y otro de los elementos es el tema de que el aprendizaje no se da, bueno, recordemos que estamos hablando del aprendizaje estructurado. Estamos hablando de clases formales, de tiempos predeterminados, de una planeación pedagógica, de unas actividades totalmente determinadas. Y dejé aquí la imagen de fondo, y es que lo que se busca es el mayor número de sinapsis, el mayor número de interconexiones posibles entre un concepto y cualquier otra cosa. Y asociaciones, exactamente. Y asociaciones que se puedan hacer. Entonces, creo que hemos entendido esto desde una frase que un neurólogo dice: el aprendizaje es imposible sin involucrar las emociones. Totalmente de acuerdo. Tiene que estar vinculado con las emociones. Si yo quiero... El niño tiene que estar motivado, tiene que estar entusiasmado, tiene que sentirse que es partícipe de ese proceso. Así su participación sea el repartir los colores durante una actividad. Pero ese repartidor de colores es necesario y es importante en la actividad. Entonces, no todos podemos desempeñar los mismos roles. Y eso es algo que el niño tiene que comprender porque son habilidades para la vida, algo en lo que tú has hecho mucho énfasis. Tenemos que educar para la vida, para tener habilidades para la vida. Y cuando los buenos grupos funcionan, no todos hacen lo mismo. Y eso es parte de las inteligencias múltiples. Que el niño pueda saber que su función en su equipo es importante, aunque no haga lo mismo que está haciendo el otro. Entonces, eso también minimiza situaciones de burla, situaciones de acoso, situaciones de tristeza por parte del estudiante. Entonces, cuando yo te hablaba de que mejora el ambiente escolar, es porque el niño se siente útil, el niño se siente que es valorado, el niño se siente que es importante su participación. Entonces, creo Yelitza, que eso... Dime. Yelitza, yo parecía estar distraído. Y alguna vez se le llamó la atención a los estudiantes y dijo: ¿qué está haciendo? Y quería sorprenderte. ¿Escuchas esta canción? Serenata guayanesa.
¿Dónde está Dios? Un papagayo. Gracias por ese regalo. ¿Qué franjas tiene un papagayo? Una amarilla, una amarilla, azul, un valiente. Bueno, Yelitza, esto que parece abrupto tiene que ver con que yo estoy trabajando con niños venezolanos en este momento. Y me parece que cuando hablamos de inteligencias múltiples y hablamos de tantas cosas como la migración, el vivir en un país diferente, al que se llegó muchas veces no por voluntad, sino por necesidad. Y le digo que los colores de la bandera colombiana son los mismos, pero que las franjas están distribuidas de diferente manera y que resulta que hay unas estrellas ahí que ahora ya no son 7, sino que ahora son 8 y que esas garras son 8. Y que esas garras representan, creo que los estados. Las franjas. Las estrellas nuestras. Sí. Representan eran 7, porque cuando se formó Venezuela, que la Capitanía General, fueron 7 las provincias que apoyaron esa decisión, y una había quedado por fuera, que era Guyana. Entonces se incorpora de unos años para acá la 8ª por esa razón, pero tiene que ver con el origen de Venezuela como república, pues, cuando se formó la Capitanía General. Bueno, perfecto. Entonces con eso quiero ilustrar 2 cosas. Uno, que creo que en la vida se te va a olvidar, si eres niño, dibujar y colorear la bandera al ritmo o al son de esta canción del papagayo, que entiendo yo que es muy tradicional, que es muy emblemática de Venezuela, por una parte. Y por otra parte, que estamos asociando lo emocional con lo conceptual. Tú nos acabas de explicar lo conceptual, los estados, lo que representa cada estrella, la etapa de la revolución, la 8ª estrella, el estado de Guyana. O sea, una cantidad de conceptos que para un niño de pronto de 10, 11, 12 años, pues no va a ser lo más relevante, recordar, pero que emocionalmente estoy seguro que nunca se le va a olvidar. Entonces, con eso estamos hablando que la inteligencia múltiple tiene que ver con un concepto que de pronto yo he olvidado o hemos perdido un poco, y es el pensamiento divergente, ese distraído que está coloreando, que está dibujando, que está parando, que está haciendo cantidad de cosas, ¿cómo es visto dentro del esquema académico, Luciana? Y seguramente a ti te remitirán casos como esos. ¿Qué pasa con ese niño que se levanta todo el tiempo y como que parece que nunca está atendiendo, pero resulta que sí, que él entendió lo de las 8 garzas, los 8 luceros, los estados, el estado de Guyana y todo esto? Tú trabajas, seguramente vas a trabajar en algún momento con familias que llegan a consultarte este tipo de cosas, y ¿qué te dicen? ¿O cómo recibes emocionalmente a esa familia? Sí, primero, Amílcar, creo que esto de convocar a la música siempre nos despierta las emociones, ¿no? Y bueno, como decíamos recién, o como decían ustedes, cómo el aprendizaje va de la mano con las emociones, por eso está bueno esto de poder de dar lugar también a la música dentro del aula. Si pensamos en una escuela tradicional, con este modelo de escuela fábrica, todos quietos, uno atrás del otro, bueno, el que no, ese estudiante que no responde a esta norma, pareciera que no va con la escuela o que hay algo que no entiende. Y creo que el gran desafío es romper con ese esquema de esa escuela fábrica, ¿no? Porque permitir que haya diferentes actividades, que haya respeto por la diversidad, que alguien pueda pararse en el aula, que puedan trabajar en equipo, que puedan conversar, que el aula se convierta en un laboratorio de creatividad, donde vamos construyendo el aprendizaje juntos, con diferentes tareas. Creo que ese es el desafío que tenemos y que nos va a permitir también trabajar. Hay un concepto que me gusta mucho de Marina Müller, que es esto de aprender a elegir, ¿no? Y qué bueno es que desde niños en la escuela nos brinden la posibilidad de aprender a elegir, porque es algo que
que a veces no se trabaja y que llega el momento en que terminan la escuela y uno dice, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora elegí. Pero vengo repitiendo mecánicamente lo que otros me dicen y de repente me encuentro en esa situación de elegir y no sé qué hacer. Entonces me parece también importante poder trabajar desde la escuela y dar lugar a este movimiento para que no sea un chico problema, ¿no? Como vos decías, esto de lo emergente, que no sea alguien que para mí represente un problema, sino que sea un estudiante que me muestre otras cosas, que yo pueda ver, que pueda verlo desde otro lugar, verlo en otras tareas. Como decía también, me gustó esto que nos planteaba Yelitza de bueno, de que cada uno tiene un rol, ¿no? Porque esto de que cada uno tiene un rol es lo que permite respirar este ambiente colaborativo, en donde cada uno hace su aporte y desde ese aporte vamos construyendo algo juntos, para que nadie sea el problema, para que nadie sea el que no encaja, sino para que todos podamos estar incluidos en una tarea, en una actividad, en donde todos podamos sentirnos cómodos y es esa confianza en uno también lo que va a permitir, bueno, ir fortaleciendo las habilidades que cada uno tiene. Así que creo que es muy, muy interesante lo que nos comparte nuestra colega con el trabajo que hacen en su escuela. Bueno, vamos a la parte no tan romántica, porque hasta aquí todo ha sido muy color de rosa, como que esto es muy Es verdad. chévere, qué bonito, pero ahorita que nosotros los orientadores vivimos bajo una serie de críticas. Una de las cosas que nos critican los docentes, no, claro, usted como no te le toca el aula, usted como le toca solamente atender a uno o dos o tres, eso es muy bonito, ¿no? Que cada cual haga lo que quiera, que el que quiera pintar pinte, que el que quiera cantar cante, que el que quiera pararse pare, que todo el mundo haga lo que quiera. Eso suena muy bonito, pero cuando hay que enfrentarse con un grupo de 20, 30, 40 estudiantes, la cosa ahí cambia. ¿Cómo se hace eso, Aleida? ¿Cómo se lleva una aula real, diversa? ¿Cómo se llevan estos temas de la inteligencia múltiple a la aula? Bueno, mira, uno de los puntos, como te dije hace un momento, es la planificación de la actividad. ¿Okay? Las actividades tienen que planificarse en escala. No puedes hacer una sola actividad en la que integres todas las inteligencias en el mismo momento. ¿Ok? Sobre todo dependiendo de la edad del estudiante. Eso es importante tenerlo en cuenta. También si los estudiantes tienen o no adquirido ciertas habilidades para el aprendizaje, como es el caso de la lectura y la escritura. Es decir, eso va a variar teniendo en cuenta la edad del estudiante. Segundo, tienen que planificar, puedes ver un poco el formato de cómo se trabaja, pero sí se logra hacer, nosotros tenemos en promedio 22, 25 estudiantes por aula, y se planifica como eje transversal, es decir, todas las actividades. Tratamos de fusionar actividades, es decir, y ese es el sentido de las inteligencias múltiples. No planificas los objetivos segmentados, sino de manera integral. Tomas objetivos propios de la matemática, del lenguaje, de ciencias, y lo aplicas todo en un colectivo. O sea, si yo, por ejemplo, decido hablar del cacao, tiene que, entonces, las operaciones matemáticas van a estar relacionados, entonces, ya va, que no te escuché bien, pero la matemática que se desarrolle va a estar enmarcada en el mismo tema central, el cacao, por ejemplo. Esa es la única manera. Tomemos este ejemplo, Yelitza, me parece importante, me parece ya. El cultivo de cacao. ¿En Venezuela se cultiva el cacao? Sí. ¿En qué región? El mejor cacao del mundo, el mejor. El mejor cacao del mundo. Hay que ir a Venezuela a tomar cacao, a tomar chocolate. Sí. ¿Qué más se hace con el cacao además del chocolate? Mira, con el cacao se hacen diferentes cosas. Una es el chocolate, también se hacen infusiones, ¿sabes? Con del que no se aprovecha para hacer el chocolate porque lo hay en diferentes grados de pureza. Entonces hay cacao del 70%, cacao, otros se exportan, ¿ok? Aquí hay una región que se llama Chuao, en el estado Aragua, que es famoso por el cacao que se cosecha, ¿no? Entonces el niño puede perfectamente, ¿cómo divides el grano del cacao? ¿Sabes? ¿Cuánto pesa un bulto de cacao? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántos granos pueden estar?
O sea, tú puedes hablar de fracciones sin nombrar la palabra fracción. O sea, Sí. tú puedes colocar al mundo, en el niño, a través del cacao. De hecho, cómo se compraban antes las cosas por trueque, por el peso de monedas, por el peso de sacos de arroz, etcétera, ¿no? Entonces, ese haciendo, cuando el niño hace y ve lo que está haciendo, porque te estoy hablando, por ejemplo, un primer grado, el niño necesita ver, tocar, porque está en operaciones concretas, y no podemos desvincular el desarrollo evolutivo del niño. Eso tenemos que siempre tomarlo en cuenta. ¿Okay? ¿Qué pesa más, O sea, una libra de cacao o una libra de café? No lo mismo. Sí. ¿Ok? Bueno, pero Yelitza, fíjate. en ese ejemplo, que no es por distraerte, No, para nada. en ese ejemplo vemos el tema de lo matemático y lo gráfico. Si tú me dices que el mejor cacao se produce en el estado tal, pues yo tengo que conocer la geografía básica de Venezuela para poder entender lo que estás diciendo. Claro. ¿Qué ruta hay? ¿Qué ruta sufre ese producto? El cacao, bueno, se cultiva en Mira, la región. ruta, mira, te pongo un ejemplo, lo voy a conectar con sociales. Sí. Los sectores de la economía, ¿ok? ¿Cuáles sectores de la economía? Bueno, entonces el sector primario es el que se encarga de la producción del cacao. El sector secundario es el que lo procesa en las industrias, y tienes el sector de servicios, que es el que lo va a distribuir. Estás trabajando sociales, el área de sociales, ¿ok? Pero desde un tema central. Entonces, la idea no es que el día de clase se vaya solo en el de sociales. Cuando te compartan las planificaciones, ves cómo se integran todos los contenidos académicos desde las inteligencias múltiples, ¿ok? Luciana, ¿qué se te ocurre, Luciana, preguntarle a Leida sobre el cacao en Venezuela? Yo no soy experta en cacao, pregúntame otra cosa. No importa, no importa. Bueno, ya te metiste en ese tema, Leida. Antes de la pregunta, Porque estamos grabando y lo vamos a mandar a Venezuela para que todo el mundo sepa. Antes de la pregunta, me encantó el ejemplo porque, bueno, justamente creo que esto de poder trabajar de forma interdisciplinaria es otro desafío que tenemos en la escuela, y que también permite como mostrar este cambio a un enfoque colaborativo, ¿no? O sea, ver cómo a partir de un tema central podemos ir integrando todos los conocimientos, las otras áreas. Creo que eso también para los chicos es también como un ejemplo que uno da de cómo podemos trabajar conjuntamente, y que está todo relacionado, ¿no? Bueno, justo tenemos ahí la imagen. La sinapsis. La sinapsis, y bueno, creo que realmente es fabuloso cómo a partir de esto que vos planteaste del cacao podemos ir trabajando tantas cosas. Seguramente debe haber alguna canción que, que hable del cacao, entonces uno Y si puede no se traer esa compone. canción, quién la escribió, Paga cómo, lo que cuándo. debes, toma chocolate, paga lo que debes. Bueno, el chocolate sabemos que es originario de México. Sí. ¿Qué rutas hay actualmente para ir por vía terrestre a México? Sería una gran pregunta. También del área de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, ¿en qué clase de grano es el chocolate? ¿Cuántas clases hay? ¿Cuántas clases de chocolate? Las variedades, las modificaciones, o sea, Fíjate, cualquier tema puede dar para infinidad para mucho, de conexiones. Fíjate, ¿sí? Te voy a decir algo que yo aprendí de un proyecto. Nosotros planificamos por proyectos, ¿ok? Entonces, un proyecto que era sobre el cacao, y aquí hay una marca de cacao, una compañía, que el nombre del producto tiene nombres de árboles que son emblemáticos. Cada estado de Venezuela, que equivale a los departamentos en Colombia, cada estado tiene su árbol emblemático. Y esa compañía tiene los nombres de los árboles emblemáticos. Y yo le decía, ¿cuál es la relación entre el nombre del árbol y el cacao? Resulta que el cacao tiene que crecer bajo la sombra de árboles muy altos. O sea, no puede pegarle el sol directamente. Entonces, ellos crecen bajo la sombra de esos árboles que se llaman el jabillo, el roble, ¿ok? Entonces, a medida que el árbol tiene la madera más fuerte, es el cacao de mayor pureza.
Entonces, fíjate cómo los niños en su investigación llegaron a establecer esas relaciones. Eso no se les va a olvidar nunca. Perfecto, claro que sí. Y entonces ¿Ok? también ya nos metemos en la parte biológica, ¿no? ¿Por qué hay unos árboles que le hacen sombra a otros? Y por qué inclusive hay un control natural de las plagas. Porque es necesario sembrar ciertos árboles alrededor de algunos otros para el control de plagas. O sea, todo el tema de lo biológico. Entonces, mire que el tema de las inteligencias múltiples es, además de múltiples, es inteligencia simultánea. Seguramente mientras tú estás hablando de eso, hay algún niño que ya está dibujando el árbol de cacao. De pronto algún otro está pensando en una canción acerca del cacao o del chocolate. Entonces hemos involucrado Exactamente. las artes, las ciencias sociales, las ciencias naturales, las matemáticas y lo que La nosotros matemática. llamamos los El lenguajes. castellano. How do you say chocolate in English, for instance? O sea, Y cómo tenemos también integrado toda una gran cantidad de cosas que son de interés académico. sí, y Entonces, pensaba cómo, sí. cómo con tantas preguntas que van surgiendo, también hace que ellos se vayan motivando, ¿no? O sea, uno se motivará con una pregunta, otro con otro, pero se va generando este clima dentro del aula de búsqueda, de investigación, de trabajo en conjunto. Uno va descubriendo qué es lo que a mí más me interesa, qué es lo que me llama la atención, y creo que eso es lo que permite que estén motivados, se sientan protagonistas en la construcción de su aprendizaje, y es lo que da resultados distintos, ¿no? Sí, hay Y una bueno, palabra muy, clave, que es la palabra valoración. Creo ujú. que los niños y los jóvenes se sienten valorados con sus aportes, porque lo que tú digas que esté dentro del tema es importante. Ya no hay esa rigidez de repetir textualmente lo que me dice el libro de historia, porque aquí muy cerca de la ciudad donde yo vivo, que es en Valencia, a escasos 40 minutos, está una finca que hace cacao. Y es muy tradicional que ¿Podemos ir, durante los fines profesor, de a la semana, finca? ¿Podemos ir a la finca? sí, se llama canoabo. Bueno, o sea, Entonces, aprender haciendo, ¿no? O sea, si el niño llega a la exactamente, finca, conoce la historia del cacao, ha hecho las del mediciones, cacao, ha tomado cacao, ha tomado chocolate en la tarde, exactamente. Entonces, seguramente eso tampoco se le va a olvidar. Pero ahorita que yo tengo te, una amiga que vive en México y empezamos al calor del chocolate, empezamos a hablar de la cultura azteca y terminamos hablando de la sí, y importancia de los la cultura aztecas, el imperio mesoamericana, aztec y toda la cultura mesoamericana. Entonces yo hago el papel del abogado del diablo, llega como el director o el director académico o el rector, no sé, alguien en esa parte. Bueno, ¿ustedes terminaron el plan de estudio? No, nosotros terminamos, fue por allá hablando de los aztecas. Entonces, ¿cómo es visto eso en la escuela tradicional? O no sé qué tan tradicional es la escuela en Venezuela, pero supongo que, listo, si tiene una planeación, se espera que esa planeación se cumpla al pie de la letra. sí. ¿Cómo choca este tema de las inteligencias múltiples? Y sobre todo lo que me inquieta hoy es el tema del pensamiento divergente. ¿Cómo ese pensamiento divergente debe ser como el loquito que se puso a hacer dibujos o el niño que pregunta una cantidad de cosas y una cosa y la otra dentro de un currículo totalmente estructurado? Fíjate, definitivamente el currículum estructurado, no podemos ser inflexibles, podemos ser estructurados, pero no inflexibles, ¿ok? Y siempre hay que conducir al niño tomando en cuenta si tú no tienes la respuesta, pero estamos evolucionando en esta inserción de las inteligencias múltiples. No tenemos todavía lo que para mí sería la utopía perfecta, ¿ok? Porque bueno, como tú decías hace un rato, las clases están estructuradas en la duración, duran 45 minutos, ¿ok? Entonces, la perfección no la tenemos. Pero si yo comparo mi evolución, porque tengo 30 años en la misma institución, las planificaciones sin las inteligencias múltiples y ahora las planificaciones con las inteligencias múltiples como marco, realmente la evolución, la felicidad de los niños, el disfrute de los niños de ir al colegio porque están pendientes de lo que se va. Creo que se le cayó la señal a Luciana, pero a Leida, Aleida, pero sí. sí, pero Yo nos quedan temas. quería Sí, agregar a cuéntanos. Milka que, Avanzar. perdón, se nos cortó. Sí, se cortó. A Bueno, mí también se me cortó. Luciana, iba a comentar algo de lo que venías diciendo,
Elisa. Sí, quería agregar que cuando en la escuela donde yo trabajé en Argentina, en la última escuela que trabajé allá, decidimos apostar a este trabajo a partir de proyectos interdisciplinarios y en el marco de las inteligencias múltiples. Algo que fue como decisivo para nosotros fue esto de pensar ya no una escuela que se centra en lo que enseña, sino en una escuela que aprende y en donde todos, tanto los estudiantes, los padres, los profesores, el escuela, todos tenemos algo para aprender en este trabajo con otro. Y el foco ya no está tanto en el contenido, sino en las habilidades. Porque si pensamos, el contenido está en Internet, el contenido está en un montón de lugares, y lo que necesitamos es desarrollar habilidades, habilidades para la vida. Y cómo en este trabajo interdisciplinario, en este trabajo desde la teoría de las inteligencias múltiples, podemos realmente ir fortaleciendo esas habilidades que cada uno tiene y podemos también ir trabajando en el autoconocimiento, reconociendo intereses, por lo cual creo que vale la pena apostar a ese cambio, ¿no? A ese cambio de paradigma, podríamos decir. También lo creo. Creo que es algo bueno. También lo creo. Bueno, Yo creo que la atención... Se vale soñar, se vale Claro, soñar. Creo que fíjate, justamente como orientadores, nuestro papel es proyectarnos hacia el futuro. Mire que esto es realmente el resultado de unos psicólogos, orientadores, docentes, nos hemos dado a la tarea de divulgarlo. Esta teoría de 1989 todavía sigue siendo novedosa. Claro. En Fíjate, Milka, quería decirte algo y creo que lo que estamos compartiendo aquí somos una muestra. Nosotros somos heterogéneos, somos diferentes. Tenemos contextos de país diferentes, estamos en 3 países totalmente diferentes. Y creo que esa es la riqueza de estar aquí. Y creo que ese es el derecho de los salones de clase. El aprovecharse de la riqueza, de las experiencias de cada uno de los niños, propicia espacios ideales para aprender. El niño siente menos presión, yo me siento relajada, no me siento que estoy en una competencia, una disertación que no puedo equivocarme, no. Entonces, realmente este espacio, así como me siento yo, aunque soy adulto, ¿ok? Es importante que los niños lo sientan. El no sentirte evaluado, el no sentirte cuestionado si te equivocas, tienes el derecho de hacerlo, ¿ok? Es tonto quedarte en el error simplemente por no quererlo reconocer. Entonces, yo creo que la riqueza de las inteligencias múltiples está precisamente en ese intercambio, en el fomentar esa empatía y complementarnos. Yo estoy haciendo de mi espacio, Luisana, ¿verdad? Luciana. Luciana lo hace en su espacio, Amílcar lo hace, pero los contextos son diferentes. Bogotá tiene su idiosincrasia, ¿ok? Tú estás en Brasil, ni siquiera las frutas son las mismas, ¿ok? O sea, entonces yo veo las inteligencias múltiples como esa tabla de salvación, como esa posibilidad de hacer realidad una escuela para todos, donde todos tengan acceso, donde todos sean valorados. Creo que es la vía y seguiré trabajando en eso porque estoy convencida de que es así. Nosotros tenemos una sigla aquí en el proyecto que se llama OLER. No todos somos buenos para oír o para escuchar. No todos somos buenos para leer. No todos somos buenos para escribir, dibujar o diagramar. No todos somos buenos para relatar. Pero cuando estamos en grupo, todos somos buenos para algo. Y seguramente nos vamos a potenciar. Digo solamente esas cosas porque es lo que, digamos, la academia tradicional evalúa. Esas comunidades educativas de la comprensión lectora y escrita y la expresión lectora y escrita. Pero hay un capítulo que yo no quiero que dejemos por fuera y es la línea que va hacia la orientación vocacional. Yo sé que también nos apasiona a todos, principalmente Luciana, ha hablado mucho de ese tema. ¿Qué relación existe en tema de o cómo podemos relacionar las inteligencias múltiples con la orientación vocacional? Bueno, primero creo que tiene que ver con esto, al trabajar desde este enfoque de las inteligencias múltiples, realmente vamos como reconociendo los intereses, las habilidades, vamos trabajando en el autoconocimiento que nos permite como esta profundización en el ser, que es algo tan necesario, ¿no?
Y yo pensaba en esto del ámbito educativo, como un ámbito de desarrollo profesional de los orientadores, uniendo un poco con ese texto del doctor Julio González Bello, que lo nombraste al principio, Amílcar, que es parte de la RELAPRO, o sea, es, bueno, como Entiendo el los padre, fundadores. digamos, el padre de los orientadores a nivel Latinoamérica. Y a mí me había como quedado esto de que una de las fortalezas que tiene la orientación vocacional, ocupacional, profesional, es que es parte de las constituciones de los países de Latinoamérica. Y digo, bueno, ¿cómo esto que realmente es un derecho, el derecho a elegir que cada sujeto tiene, sabemos que a veces en la práctica no es tan así, ¿no? O sea, tenemos ese derecho a elegir, pero cuántas veces los jóvenes, los adolescentes se sienten como que no pueden elegir, ¿no? O sea, no tienen ese derecho o no es legitimado ese derecho. Y creo que el trabajar desde la escuela con con este enfoque va permitiendo este autoconocimiento y va permitiendo poder trabajar herramientas a nivel personal, herramientas en esto del trabajo cooperativo con otros, que va a permitir desarrollar, además del aprender a aprender, y el aprender a elegir. Por eso creo que es como algo tan necesario que como orientadores podamos hacer foco en cómo desde la escuela también podemos brindar herramientas en esto del aprender a elegir. Muy bien, Elitza, no habíamos hablado ya hace rato, creo que hace tiempos, desde el último conversatorio, pero recuerdo que tú en Buenos Aires ya llevabas unas ponencias bastante adelantadas en el tema, el mismo tema, el sentido tipo de la vida, Víctor Frank, ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo se Ajá. relaciona todo esto con el tema con el que queremos ir cerrando, y es la orientación vocacional profesional, o sea, inteligencias múltiples? O sea, ¿cómo se hace en tu escuela? Digamos, cuéntanos un poco esa experiencia, ¿se ha Ok, aplicado, no se ha fíjate, aplicado? la parte vocacional. Tenemos un segundo a ver si se mejora el sonido. Diferentes habilidades le han permitido al estudiante elegir más rápido lo que quiere hacer. Hay menos dudas en las decisiones que toma y en el desempeño y en el desarrollo como profesional, porque bueno, si ya tengo 30 años en la institución, tengo alumnos que ya son representantes, han llevado a sus hijos al colegio, ¿no? Y ya su inclinación se comprobó. Es decir, tengo diseñadores gráficos, tú lo mencionabas hace rato, una muchacha que tiene unas habilidades para el diseño, cómo lo concibe, y pudimos trabajar a la familia en aceptar que su hija no siguiese la línea de la familia en ser abogado. Realmente era condenarla a un fracaso. Entonces, sí hemos visto cómo el permitir al estudiante desarrollarse, no lo hicimos con la intención de llegar a una lección, como bien estaba diciendo ella, ¿no? Porque yo te estoy hablando de niños pequeños. Pero en el tiempo hemos podido comprobar cómo los estudiantes toman decisiones con más seguridad. De hecho, lo hemos visto en los proyectos de vida. Hemos podido comparar proyectos de vida que se hacen en sexto grado con proyectos de vida. En Venezuela la primaria dura 6 años, no 5. Entonces, proyectos de vida hechos en sexto grado, que los comparamos con proyectos de vida que el estudiante vuelve a hacer en cuarto año, y vemos que las diferencias son muy sutiles. A lo mejor diferencias de una universidad, diferencias con algunas cosas. Pero esos planes a corto y mediano plazo no han variado en escaso periodo de tiempo. Entonces, sí creo que el desarrollo escolar a través del uso de las inteligencias múltiples le va a permitir al estudiante, como bien decía ella con mucha propiedad, el elegir. Y elegir lo que te sienta bien, te sientes a gusto. ¿Ok? Fíjate que las competencias para ser odontólogo o ser arquitecto son más o menos parecidas. ¿Ok? Pero ciertamente, si el muchacho se equivoca, no va a ser lo mismo ser arquitecto que ser odontólogo. Entonces, es importante que el estudiante conozca
hacia dónde van sus habilidades y las pueda desarrollar. Estoy totalmente de acuerdo. Es una excelente estrategia para minimizar y favorecer la toma de decisiones. Bueno, retomo el tema de la orientación educativa como agencia busca talento. Colombia se perdió un concepto de los años 80 que se llamaba la educación media exploratoria, que eran los últimos 2 años antes de ingresar a la universidad. Y creo que es momento de retomarla ya con este nuevo enfoque de la inteligencia múltiple, porque tal vez también lo decía Yelisa. Equivocarse en la universidad es una cuestión de mayor costo. Estamos hablando de aquí en Colombia, estamos hablando de que la universidad más barata en dólares debe estar costando como unos $2.000 el semestre. Entonces el padre de familia promedio no puede darse el lujo de decir, mijito, pues métase a estudiar odontología o biología o geografía o lo que quiera, porque pues $2.000, que puede ser mucho más que eso, $2.000, $4.000, $6.000, pues se consiguen debajo del colchón. No, resulta que no. La escuela, la educación básica, la educación primaria, la educación es el momento preciso para el derecho a elegir, el derecho a equivocarse, el derecho a reconsiderar, el derecho a explorar, el derecho a experimentar. Vamos a jugar hoy a ser biólogos. Inteligencia ambiental de la que se está hablando mucho. Y naturalista, exactamente. Y naturalista, entonces, no importa si nos equivocamos creyendo que esto era un pepino en vez de un rábano, o sea, no importa. No pasa nada. Porque justamente de eso se trata la ciencia, ¿no? El ensayo y el error, y ir generando unas leyes generales. Entonces, ese momento del exploratorio, no importa si rayó, no sé, una resma de papel, se consigue otra resma de papel, pero exploramos a ser pintores, a ser diseñadores, a ser escritores. Entonces, los costos operativos son inferiores. El costo operativo, o sea, exactamente. Y forman parte, el muchacho lo concibe como parte de su formación. La etapa escolar y media es la etapa para eso. Es para que el muchacho tenga el acompañamiento en explorar su ser, ¿ok? Porque si no, fíjate, tú me decías, Amílcar, un poco cuál es mi otra tendencia, tú sabes cómo yo me relaciono con la búsqueda del sentido. Porque vemos que es otro tema, pero vemos muchos jóvenes tristes, muchos jóvenes atravesando momentos depresivos, muchos muchachos inclusive hasta el suicidio. Claro. ¿Y por qué tú llegas a ese extremo? Porque no eres feliz. O sea, si no eres feliz tomando tus decisiones porque te son impuestas o porque no sabes hacia dónde vas, pierdes la búsqueda, pierdes el sentido hacia dónde conduces tu vida. Entonces, sí creo que es importante que los muchachos en las etapas donde están en formación sean acompañados, ¿ok? Que se aprendan a equivocar. Equivócate 1000 veces, que 1000 veces lo vas a volver a poder hacer. Te salió mal la canción, te desafinaste, se te olvidó la letra. No importa. No importa, no importa. Entonces, rescatamos eso, Luciana. La escuela como ¿cómo diríamos? Como ese centro de experimentación, como ese centro experimental, como lo que es, como una escuela, como algo que nos permite equivocarnos, pero descubrirnos, ya Luciana lo venía diciendo, ¿no? Conocerse a sí mismo, pero también conocer al otro. Volvemos un poco al concepto de la inteligencia interpersonal. Finalmente la escuela se trata de eso, aprender a relacionarnos unos con los otros, y hoy nos damos cuenta que los estudiantes asumen la vida escolar como si ya fuera la vida adulta. Hoy tuve el caso de una estudiante deprimida, tremendamente deprimida, porque terminó un noviazgo con su novio. El novio tomando alcohol como un adulto. Entonces se nos olvida eso, que la escuela es ese espacio para experimentar, para equivocarnos, que nada es en serio, que todo es en borrador, que nada va a quedar escrito en piedra, que a todo el mundo se le va a olvidar el oso que hice. O sea, cosas como esas tienen que ser desde el punto de vista de la orientación. Porque nosotros tenemos la ventaja de no estar calificando, no estar evaluando todo el tiempo y digamos, colocarle un rótulo, este es un 7, este es un 3. Una etiqueta. Una etiqueta que es muy nociva, muy nociva, sobre todo cuando estamos hablando de niños tan pequeños que están en la escuela primaria. Y a veces quedan adheridas a la piel, no pegadas, sino adheridas, ¿ok? Y son muchachos que realmente le cuesta salir de esa etiqueta, quitársela. Lo marca de por vida. Entonces cerramos un poco como empezamos, es con el tema de lo emocional. O sea, si uno pudiera
como orientador decir, bueno, me toca escoger de esas 8 inteligencias, creo que escogeríamos las inteligencias, la inteligencia emocional. Entonces, Luciana, cerremos un poco Las con intra y las inter. la intra y la inter, exactamente. Ahí tenemos una discusión que haremos más adelante un poco en qué tantas diferencias hay entre una cosa y la otra. Pero Luciana, ¿cuál es el rol? No las funciones, sino cuál sería el rol fundamental. Si tú pudieras solamente hacer una cosa en el tema de lo emocional, en la escuela, en la familia, ¿qué sería? Creo que empezar por ese autoconocimiento, ¿no? Por esta profundidad en el ser. Creo que lo intrapersonal, o sea, esto de profundizar en uno, de ver cómo estamos, cómo me siento, de reconocer esas emociones. Si yo no reconozco las emociones, no las voy a poder regular. Entonces, lo primero es reconocer las emociones. Y para reconocerlas, tengo que hacer una mirada hacia adentro. Creo que hoy el mundo nos invade de estímulos externos y nos vamos como alejando de uno mismo, ¿no? De nosotros. Entonces, me parece fundamental esto de poder hacer una mirada en profundidad hacia adentro y desde ahí, desde el ser, desde este reconocimiento de las emociones, de uno mismo, de cómo somos, cómo estamos, bueno, ir trabajando el hacia afuera, ¿no? Y cuando vamos trabajando hacia afuera empieza a desarrollarse esa inteligencia interpersonal. Mientras más me conozco, más empático voy a ir siendo con los otros, porque me permite también reconocer lo que al otro le está pasando. Entonces creo que son como dos caras de la misma moneda, por eso juntas hacen la inteligencia emocional, pero empezar por ese trabajo de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y en esto de la orientación vocacional siempre partimos del ser, así que va justo con todo lo que venimos trabajando como para hacer un cierre. Bueno, la misma pregunta de Yerixa, si solamente te queda un espacio para trabajar con tus estudiantes desde lo emocional, ¿cómo lo asumirías? ¿Cómo lo enfocarías? Yo trabajaría en buscar que mis estudiantes reconozcan sus emociones. Coincido totalmente en que hay que aprender a ver hacia adentro. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, yo necesito ese proceso. Me gusta mucho crear el proceso reflexivo con los niños en qué hiciste, qué aprendiste, qué te llevas. Eso siempre es importante, que el niño pueda manejarlo de forma diaria, porque le va a enseñar a hacer ese proceso de revisión que es tan importante. Porque como tú decías, en este proceso de consolidar su personalidad, pueden herir a otra persona. Lo importante es reconocerlo y solucionarlo. Entonces, creo que el desarrollo del ser, coincido totalmente, a lo mejor con unas palabras más, unas palabras menos, creo que debe ser la base del trabajo, paralelo al trabajo que se hace desde lo académico del otro. Pero el trabajo del ser, del yo, es prioritario. Ahí coincido totalmente. Perfecto, me quedan muchas reflexiones y algunas para otros conversatorios donde esperamos poderlas convocar también. Pensamiento divergente, y me surge la inquietud de emociones divergentes. Son dos categorías que tradicionalmente se rechazan. El que piensa diferente, que se comporta diferente, que actúa diferente, y el que expresa unas emociones diferentes, pues no siempre encaja, ¿no? En la adolescencia, cuando un hombre es muy expresivo, muy sensible, muy afectivo, como dice, uy, no, ese tipo está como raro, entonces más bien reprimámonos por emociones que no necesariamente son divergentes, pero que en un contexto como que no encajan. Eso me queda como inquietud para trabajar. Y obviamente el pensamiento divergente, el que piensa diferente, el que dibuja diferente, el que voltea la hoja, el que hace las cosas de manera diferente, creo que es bueno echarle un ojo, porque seguramente estamos hablando de inteligencias múltiples que están ahí camufladas. Entonces creo que ha sido muy enriquecedor este conversatorio, que esperamos no sea el último sobre el tema, porque no queremos dar por acabado un tema tan enriquecedor como eso. Nuevamente le agradecemos a Jairo desde el SINAPRO y todos sus colaboradores del Sindicato Nacional de Profesionales de Costa Rica, que nos apoyan mucho técnicamente en estas transmisiones, a Leida Yelixa Ríos de Moral, que sabe que yo alguna vez le conté, creo que Morales lo conté, que aquí hay un personaje de caricatura que se llama Aleida, y es escrita por un hombre,
Espero algún día poderte regalar un ejemplar de esas caricaturas. Y también a Luciana, muchísimas gracias por su tiempo y un happy birthday adelantado porque está de cumpleaños mañana. Un aplauso para, ¡Ay, qué bien! para Luciana. ¡Bravo! Sí, el día Muchas que nos va a permitir gracias. Voy a va a aprovechar estar. la cuña. Yo cumplo el mes que viene. Ah, qué bien, Ah. Aleida. Bueno, uy, espero, mira, para tu Un cumpleaños. placer Para tu cumpleaños conocerte. Igual. me comprometo a enviarte unas caricaturas de Aleida. No sé cómo vamos a hacer, pero tienes que verlas. Son muy buenas. Bueno, Yo espero muchísimas gracias. yo espero vernos otra vez y no desde una pantalla. Realmente, también. sí, Yo esperemos también que sea espero, posible. también espero además conocernos personalmente, porque por ejemplo con Luciana no nos conocimos en persona. Un No, abrazo ajá. muy caluroso a todos los amigos de la Igual, red igual. igualmente, muchas latinoamericana de gracias. personas de la orientación Relapro. También de tomarse ese tintico, o el mate, o el té, o el chocolate, como se Voy acostumbra por en mi su región. chocolate. Sí. De verdad que no Muchas quisiéramos gracias despedirnos y por la de hecho no nos Dale. despedimos. Estamos en contacto todo el tiempo en nuestras redes sociales, relapro@gmail.com. Próximamente vamos a lanzar la página web de nuestra cooperativa Relapro, Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación Relapro, y ahí les estaremos invitando a que todos participen. Claro, sí. Ahí Muchísimas estaremos. gracias. Muchas Apoyando las gracias. iniciativas. Muy A buena ti, tarde. Amilcar, feliz noche. Chao, Un chao. abrazo. Chao.